antes de que la hoja tocara siquiera el cuello de la mujer que Francia había llegado a odiar. Su destino ya estaba sellado. Matarla no bastaba. Su identidad tenía que ser borrada, convertida en un espectáculo público de humillación. Marie Antoinette, la radiante archiduquesa de Austria que una vez iluminó los salones de Versalles con su risa, ahora era obligada a recorrer el camino inverso, del esplendor de un trono dorado a la tosca carreta reservada para los condenados. Si te atrae la historia real donde la inocencia se destruye en silencio, suscríbete. Esto no es un mito. Es la lenta destrucción de una joven mujer a la que el mundo decidió odiar. Antes de los gritos, antes de la hoja, Marie Antoinette era solo una chica asustada, aislada y ya condenada. Comenta de dónde estás viendo y quédate conmigo. Porque su ejecución no fue la tragedia. Lo que vino antes fue mucho peor. En las primeras horas del 2 de agosto de 1793, mientras París aún se ocultaba bajo un pesado silencio, la arrancaron de los brazos de su familia. Separada de sus hijos, sin un solo momento de consuelo, fue llevada a la Conciergerie, una prisión húmeda y sombría que los parisinos apodaban cruelmente la antesala de la guillotina. Ya no había reina, solo la prisionera número 280. Su nueva corte la formaban ratas, paredes de piedra sudando humedad y dos guardias que la miraban sin parpadear. Cada movimiento era registrado, cada intento mínimo de dignidad era bloqueado. Las horas se fundían unas con otras bajo el goteo constante del techo, mezclado con los murmullos ahogados de otros prisioneros que esperaban su turno afuera. Y mientras la revolución rugía más allá de esos muros, mientras la gente que antes se inclinaba ante sus sedas ahora exigía su cabeza, otra historia se desarrollaba dentro de esa celda. La historia de la mujer detrás del símbolo. Una mujer obligada a enfrentar no solo la muerte, sino un intento deliberado de aplastar su espíritu antes de llegar al cadalso. Esta es la historia de lo que le hicieron a Marie Antoinette antes de que la guillotina la reclamara. Una historia donde la humillación chocó con la dignidad y donde, en el lugar más improbable, ella descubrió su última corona, en la silenciosa resistencia del sufrimiento. El tiempo ya no seguía relojes. Se medía por el golpe de las botas de los guardias y el lejano roce de las escobas contra la piedra. Marie Antoinette vivía en una celda estrecha y empapada donde la humedad se pegaba a todo, las paredes, las mantas, hasta su propia piel. Un montón de paja era su cama. Una sola vela, su única compañía. Un biombo de madera dividía a medias la habitación, y detrás se suponía que debía vestirse y desvestirse, pero incluso ese mínimo retazo de privacidad le estaba prohibido. 2 soldados la vigilaban día y noche, negándole el derecho a no ser vista. Dormía bajo sus ojos. Comía bajo sus ojos. La vigilancia no era solo control. Era un recordatorio constante de que ya no era reina, ni madre, apenas humana, solo un cuerpo bajo guardia. Las noticias del exterior se convertían en murmullos distorsionados. Ecos de un mundo que había seguido adelante sin ella. Sin embargo, un recuerdo permanecía dolorosamente vivo. Una herida que se negaba a cerrarse. El recuerdo de su hijo, Louis Charles. Apenas un mes antes, en la prisión del Temple, los revolucionarios irrumpieron en su habitación pasada la medianoche buscando al pequeño príncipe. Marie Antoinette se lanzó sobre él, suplicando desesperada, «Es solo un niño». Sus gritos no sirvieron de nada. Los guardias la apartaron mientras arrastraban al aterrorizado niño de 8 años lejos de sus brazos. Sus gritos quedaron atrapados en su mente, repitiéndose sin fin en la oscuridad. Nunca volvería a verlo. Algo dentro de ella se quebró esa noche, no la reina, sino la madre. Entre los pocos objetos que ocultaba de los guardias, guardaba un pequeño retrato de su hijo y un mechón de su cabello escondido en su corsé. Era su reliquia, la última brasa de calor en un mundo helado por la furia. Su única fuente de bondad humana era Rosalie Lamorliere, una joven sirvienta asignada para cuidarla. Rosalie confesó después que la reina solo se quebraba cuando hablaba de sus hijos. Entonces la fachada de realeza caía, revelando a una madre devastada que susurraba los nombres de sus hijos como una oración. Incluso esa vulnerabilidad se convirtió en un juego para sus captores. Se burlaban de ella, la provocaban con comentarios groseros, reían sobre su esposo ejecutado. Cada insulto buscaba herirla. Cada silencio era su forma de resistir. Pero en esa celda asfixiante, rodeada de hostilidad,
Marie Antoinette empezó a transformar su dolor en desafío. Aprendió a moverse despacio, a hablar suave, a no mostrar miedo. Los que la observaban esperaban una mujer destrozada. En cambio, vieron a alguien que, incluso despojada de corona y título, aún llevaba una extraña autoridad callada. A veces, cuando los demás dormían, ella miraba la llama temblorosa de su vela. En su tenue resplandor, repasaba toda su vida, los grandes bailes, los vestidos bordados, sus hijos riendo en los jardines del palacio y la marea creciente de resentimiento que había hinchado justo fuera de Versalles. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Cuándo dejaron de ser personas y se convirtieron en símbolos de odio? Nunca llegó respuesta, solo el amanecer. Y con él, otro día dentro de ese pequeño ataúd de piedra. Más allá de los muros oía a los vendedores de la ciudad gritando, los tambores revolucionarios, las campanas lejanas de Notre Dame recordándole que la vida seguía sin ella. Así pasaron 76 días, 76 amaneceres sin esperanza. Durante esas largas semanas, la mujer que una nación entera despreció fue despojada de todo lo que la hacía humana. Sin embargo, de ese despojo surgió algo inesperado, una compostura callada, casi sagrada. Una dignidad que aparece solo en quienes ya lo han perdido todo y no tienen nada más que temer. Y entonces, en octubre, la puerta de la celda se abrió de nuevo. Esta vez no para llevarse a un hijo, sino para llevarla a juicio. En las horas sombrías antes del amanecer del 14 de octubre de 1793, la puerta de hierro se abrió otra vez. No para comida ni más burlas de los guardias. Esta vez era para arrastrarla ante la versión revolucionaria de la justicia. Una justicia ya tallada en piedra mucho antes de que entrara en la sala. Marie Antoinette fue conducida por los corredores de la conciergería rodeada de soldados armados. Sus botas resonaban contra la piedra como tambores fúnebres lejanos. Llevaba el mismo vestido negro con el que había llorado a su esposo ejecutado. Sin embargo, sus pasos seguían calmados, casi inquietantemente serenos. La gente la espiaba desde las sombras. Algunos escupían insultos, otros solo miraban, atrapados entre el miedo y la fascinación. El tribunal revolucionario, abarrotado de espectadores, parecía más un escenario que una sala de juicios. Las antorchas parpadeantes iluminaban los rostros rígidos e inexpresivos de los jueces como mármol tallado. Y frente a ellos, en un banco de madera simple, estaba la mujer que una vez fue reina de Francia. Sin joyas ahora, sin corona, solo una figura delgada y pálida con una dignidad fantasmal que se negaba a desaparecer. El fiscal Antoine Quentin-Fouquier-Tinville abrió el proceso con una voz hecha para el espectáculo. Sus palabras goteaban malicia. Cada frase diseñada para provocar rugidos de la multitud. Enumeró las acusaciones con precisión teatral: traición, conspiración con enemigos extranjeros, despilfarro del dinero nacional, corrupción de las costumbres de Francia. Cada frase provocaba olas de aplausos, abucheos y puños golpeando. Pero a nadie le importaban los hechos. La revolución necesitaba un villano, un cuerpo donde colgar años de hambre, impuestos y guerra. Y ella era el emblema elegido. Marie Antoinette, sin abogado adecuado y sin tiempo para prepararse, habló solo cuando se lo permitieron. Su voz era baja, pero firme. Negó los cargos, no con furia, sino con el cansancio de quien ya sabía que el resultado no podía cambiarse. Los testigos desfilaron uno tras otro. Algunos recitaban cuentos sacados directamente de panfletos llenos de odio. Otros inventaban historias en el momento. Hablaron de banquetes decadentes, excesos en Versalles. La audiencia aullaba de aprobación, alimentándose de cada escándalo inventado. Entonces llegó la acusación que congeló toda la sala. El fiscal levantó una hoja de papel, hizo una pausa dramática y anunció la más vil de todas, que había cometido incesto con su propio hijo. Un silencio helado barrió el tribunal. Incluso algunos revolucionarios endurecidos bajaron la mirada. La palabra corrió por la galería. El pequeño Louis Charles, arrancado de sus brazos meses antes, había sido forzado a firmar una falsa confesión. Lo habían adiestrado para repetir frases horrorosas que ni siquiera comprendía. Frases diseñadas para destrozar a la madre que lo amaba. Por un momento, Marie Antoinette no se movió. Parecía tallada en piedra, mirando al vacío. Los jueces esperaron. Los espectadores contuvieron el aliento. Entonces se levantó. No miró al fiscal ni al jurado.
En cambio, se volvió hacia las mujeres en la galería, mujeres, madres, las mismas que habían marchado a su palacio exigiendo pan. Y con una voz clara como una campana dijo solo: apelo a todas las madres que están aquí. No necesitaba más explicación. Una ola recorrió a la multitud. Murmullos, jadeos, incluso lágrimas. Por un instante, la caricatura monstruosa de los panfletos desapareció, reemplazada por la verdad, una madre arrancada de su hijo, humillada más allá de lo imaginable. Fouquier Tinville, furioso por el cambio de ánimo, golpeó la mesa con el puño y forzó el proceso a continuar. Pero algo se había roto. Un destello de culpa, o tal vez de humanidad, cruzó algunos rostros en la sala. Marie Antoinette se hundió de nuevo en su asiento, agotada. Ese único momento le había robado las últimas fuerzas. El juicio se prolongó 2 días. Un espectáculo cuidadosamente coreografiado del poder revolucionario. Cada pregunta, cada testigo, cada pedazo de evidencia formaba parte de una actuación cuyo final ya estaba escrito. Al amanecer del 16 de octubre, los jueces anunciaron el veredicto: culpable de alta traición. La sentencia: muerte por guillotina. El secretario preguntó si tenía algo que decir. Ella simplemente negó con la cabeza y susurró: ¿qué más podría agregar? La farsa estaba completa. Sin embargo, en ese momento, su aceptación silenciosa se convirtió en su propia forma de resistencia. Sin gritos, sin súplicas, sin amargura. Solo una mujer erguida más recta que los hombres que la condenaban, como si su silencio llevara más honestidad que todo lo dicho en esa sala. Esa tarde la llevaron de vuelta a su celda. Detrás quedaban los vítores, las acusaciones, los gritos triunfantes de la multitud. Delante, la última mañana de su vida. La noche cayó sobre París el 15 de octubre de 1793, extendiendo una calma engañosa sobre la celda 280 de la conciergerie. El silencio era tan denso que incluso el goteo del agua sonaba como un reloj marcando sus últimas horas. Marie Antoinette regresó del juicio pálida y temblorosa. Sin embargo, su mirada parecía extrañamente serena. No la paz de la esperanza, sino la de alguien que había aceptado plenamente el final. Rosalie, su fiel sirvienta, se quedó cerca. Le ofreció caldo y pan. La reina rechazó con una sonrisa suave: no necesito nada más, hija mía. Todo ha terminado para mí. Durante un largo rato se sentó a la pequeña mesa de madera, viendo las sombras danzar en la pared húmeda. El Sena murmuraba afuera. Los guardias paseaban más allá de la puerta. Entonces tomó una pluma y una hoja de papel. Su mano temblaba, pero su letra permaneció firme. Escribió una carta a su cuñada, Madame Elizabeth, la única persona que le quedaba unida por afecto genuino. Y en esa carta no escribió nada de venganza, miedo ni injusticia. Escribió de perdón. Le rogó que cuidara de su hija, que rezara por el pequeño Louis Charles y que nunca lo culpara por las palabras que le habían obligado a repetir. Lo habían engañado, usado como peón para atormentarla. Su tono se suavizó: dile que no lo culpo. Dile que rezo por él. Dile que incluso en el cielo seguiré siendo su madre. Con cada frase, era como si su espíritu se desprendiera lentamente de su cuerpo cansado. La carta se convirtió en su testamento moral, su último susurro al mundo. Pero su mensaje nunca llegó a las manos destinadas. Los revolucionarios la interceptaron y la enterraron en sus archivos de odio, donde permaneció oculta más de 2 décadas antes de ser descubierta. Cuando dejó la pluma, miró la vela apenas aferrada a la vida. La cera derretida corría por la mesa como lágrimas caídas. Rosalie lo notó también y se quebró. No llores, le dijo la reina suavemente. Debemos morir como hemos vivido, con decencia. A medianoche llegaron pasos. La última orden había llegado. Los guardias la entregaron con un tono tan frío y rutinario que podría haber sido un anuncio de desayuno. Marie Antoinette solo asintió. Sin súplica de clemencia, sin temblor de miedo. Antes de que cerraran la puerta, pidió un momento a solas. Se arrodilló y rezó, no por sí misma, sino por sus hijos. En ese instante no era símbolo ni monarca. Era simplemente una madre preparándose para soltar. Cuando se levantó, el amanecer se filtraba por la grieta de la pared. París despertaba, indiferente a su dolor.
En las calles hablaban de pan, política y la ejecución que venía, sin saber que la mujer que una vez fue el centro de la corte más grandiosa de Europa se peinaba en silencio, se secaba las mejillas y se preparaba con una calma escalofriante para la muerte. Antes de caer en un breve sueño, Rosalie la oyó murmurar, «Que Dios me dé fuerza para morir con valor». Entonces la vela se apagó. Su último resplandor flotó en la oscuridad como una promesa desvaneciéndose. Cuando la celda fue tragada por la noche, Marie Antoinette no soñó. Solo esperó. Al amanecer, el clangor de los cerrojos marcó el fin de la espera. Había llegado el día en que la mujer más odiada de Francia mostraría una última vez la fuerza de su alma. En la mañana del 16 de... A las 6 en punto exactas, las cerraduras cedieron. La puerta se abrió. El carcelero anunció sin rodeos, «Es la hora». 3 hombres entraron tras él, un clérigo, un oficial de la Guardia Nacional y el verdugo Charles Henry Sanson, acompañado de sus asistentes. Todo estaba arreglado hasta el menor gesto, un ritual para despojarla de los últimos fragmentos de dignidad. Un guardia le informó que debía cambiarse de ropa. La orden era simple, quitarse el vestido negro de luto que llevaba desde la muerte de su esposo. Ese vestido era más que tela. Era su memoria, su símbolo, el último hilo que la conectaba a la vida que le habían robado. Pidió en voz baja privacidad. «Señor, por favor, permítame al menos eso». El guardia se rió. «Aquí no hay reinas». La obligaron a cambiarse detrás de un biombo mal colocado mientras miraban. Le entregaron un sencillo vestido de lino blanco áspero, el color de la penitencia al borde de la muerte. El contraste era implacable. La mujer que una vez vistió sedas y joyas ahora parecía casi espectral en una prenda ajena. Cuando terminó, Sanson se acercó, voz plana y distante, «Hay que cortarle el cabello, señora». No protestó. Solo inclinó la cabeza. Sus manos, antes adornadas con joyas y anillos, se doblaron tranquilas sobre su falda. Un asistente tomó unas tijeras oxidadas y cortó brutalmente mechones de su cabello. Los mechones blancos cayeron al suelo como fragmentos de su pasado. Antes rubio, su pelo se había vuelto pálido en prisión, blanqueado por el dolor y el tiempo. El corte no era solo preparación. Era un ritual para borrar su feminidad, el paso final antes del olvido. Cuando terminó, Sanson dejó caer el cabello sin mirarlo 2 veces. Un guardia se acercó con una cuerda gruesa. «Hay que atarle las manos». Marie Antoinette levantó la vista, atónita. «¿Por qué?» «A mi esposo, el rey, no lo ataron». Su voz no era rebelde, solo triste. No hubo respuesta. Le ataron las muñecas tan fuerte que la cuerda se clavó en la piel. Tragó un sonido de dolor. Antes de salir, hizo una petición que para una reina era inimaginable: «¿Puedo aliviarme un momento?». Asintieron con desprecio. La humillación estaba completa. Hasta el acto humano más pequeño se había convertido en parte del espectáculo. Cuando volvió a la habitación, los hombres se enderezaron. Sanson dijo solemnemente: «Hay que ir». Marie Antoinette se detuvo frente a Rosalie. La joven temblaba, incapaz de hablar. La reina la miró con ternura. «No llores por mí. He sufrido demasiado para temer a la muerte. Que Dios te bendiga». Luego caminó hacia el corredor. El pasillo de la conciergerie resonaba con susurros, pasos y temor. Al acercarse, los guardias se quitaron los sombreros. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos. No era miedo. Era un respeto involuntario. Algo en su presencia exigía silencio. Al llegar a la puerta principal, vio la carreta esperándola, un carro abierto y tosco de madera, el mismo usado para criminales y ladrones. No hubo excepciones para ella. A su esposo lo llevaron a la muerte en un carruaje cerrado. A ella la ofrecían para exhibición. El aire matutino mordía la piel. Las campanas de Notre Dame se mezclaban con los gritos crecientes de la gente que ya llenaba las calles. Subió al carro sin ayuda, con las muñecas aún atadas. Por un breve instante levantó el rostro hacia el cielo gris, respiró hondo y susurró palabras que solo Rosalie pudo oír: «Ahora comienza mi paz». Las puertas del tribunal se abrieron con un gemido.
El carro empezó a rodar entre la multitud. Insultos, burlas y risas la perseguían, pero ella permaneció inmóvil, erguida, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Su último viaje hacia la Place de la Revolution había comenzado. El carro de madera crujía por las calles de París, arrastrado por 2 caballos exhaustos. El barro manchaba sus costados junto con rastros dejados por prisioneros anteriores. Dentro, Marie Antoinette se mantenía erguida, el viento tirando de su sencillo vestido blanco y su cabello recién cortado. Parecía la última actriz de una tragedia cuyo final todos ya conocían. El lento trayecto desde la conciergería hasta la plaza duró poco más de 1 hora. Para los miles que abarrotaban las aceras, se convirtió en una procesión. Querían ver su caída, querían verla rota. Algunos lanzaban insultos. Otros arrojaban pan duro. Ahí va la viuda Capeto, la austriaca, la ladrona de Francia. Sin embargo, lo que más perturbaba a los espectadores no era su presencia. Era su silencio. No reaccionaba. No bajaba la cabeza. No lloraba. Su expresión permanecía compuesta, su postura recta, su mirada fija muy adelante. El viento frío azotaba su cabello corto, pero ella permanecía inquebrantable. Artistas y cronistas escribieron después que su perfil ese día no reflejaba arrogancia, sino una calma solemne e inquietante, la de una mujer que ya había hecho las paces con su final. Desde un balcón, un joven de rasgos afilados observaba intensamente. Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución, abrió su cuaderno de bocetos. Trazó su silueta, el cuello largo, la mandíbula firme, los ojos hundidos pero serenos. Intentaba capturar no solo su figura, sino el preciso instante en que la historia y el mito se entrelazaban. Ese boceto se convertiría en una de las imágenes más icónicas de su caída. El carro siguió por la Rue Saint-Honoré, custodiado por líneas de soldados. Las ventanas se abrían y cerraban al pasar. Algunos la miraban con odio abierto, otros con un respeto culpable y contenido. Bajo el ruido de cascos, gritos de vendedores y campanas de iglesia, la ciudad parecía contener el aliento. Una ráfaga de viento levantó polvo en el aire. El carro dio un violento brinco sobre una piedra. Marie Antoinette tropezó, casi cayendo. Una ola de murmullos recorrió a la multitud. Pero sin ayuda, se enderezó, levantando la barbilla como si nada hubiera pasado. Cerca, las mujeres del mercado, las mismas que una vez marcharon a Versalles exigiendo pan, la observaban de cerca. Algunas sonrieron con crueldad, otras miraron en silencio. No parece tener miedo, susurró una. Tal vez ya no tiene nada que perder, respondió otra. El viaje parecía interminable. El ruido de la ciudad se estrellaba a su alrededor como una tormenta. Sin embargo, dentro de ella estaba quieta. Mientras la multitud veía a una reina humillada, ella sentía algo distinto, algo inesperado. Por primera vez en años, se sintió libre. Libre de la corte, de la política, de los rumores venenosos, de las expectativas, incluso del miedo mismo. Entonces el carro giró por última vez y la escena se abrió ante ella, la Place de la Revolution. En el centro, elevándose contra el cielo pálido, estaba la guillotina. Su marco oscuro de madera y la hoja de metal brillante cortaban una silueta dura bajo la luz del mediodía. Una multitud masiva se apretaba alrededor de la plataforma, zumbando de anticipación. Su murmullo se convirtió en rugido. Marie Antoinette levantó la barbilla. Por un momento, todo lo demás desapareció. El viento le rozó el rostro y en medio del caos una tranquilidad inesperada la envolvió. Comprendió que todo lo que había sido, reina, esposa, madre, terminaría en esa plataforma de madera. Pero también supo que su historia ya no pertenecía a los hombres que la habían arrastrado allí. El carro se detuvo. El verdugo Charles Henry Sanson bajó primero, seguido de sus asistentes. Uno le ofreció la mano para ayudarla a descender. Ella lo miró a los ojos y respondió suavemente, no, gracias. Puedo sola. Con las muñecas atadas y los pies firmes, bajó del carro entre el trueno de la multitud. Cada paso hacia la escalera de madera resonaba como las notas finales de una sinfonía trágica. La plaza retumbaba con gritos, puños en alto, risas burlonas y la fascinación fría que surge cuando una era muere ante miles de testigos. La guillotina se alzaba arriba, silenciosa y lista,
su hoja reluciendo bajo el sol. Marie Antoinette la miró. No había terror en sus ojos, solo una calma notable, casi de otro mundo. Subió los escalones despacio. Sus manos atadas hacían temblar sus movimientos, pero rechazó cualquier ayuda. Sanson se acercó para guiarla, y en ese instante, el destino jugó su última broma cruel. Al girar, su pie rozó el de él. Por un latido, todo se congeló. El verdugo la miró, sorprendido, justo antes de que ella hablara sus últimas palabras. Claras, suaves, casi gentiles: «Perdóneme, señor. No lo hice a propósito». No hubo grito, ni maldiciones, ni súplicas desesperadas. Solo una disculpa tan simple, tan humana, que dejó atónitos incluso a quienes habían venido a celebrar su muerte. Ese pequeño gesto humilde se convirtió en su último triunfo. En esa única respiración, la mujer despojada de corona, hijos, identidad e incluso nombre, recuperó lo único que sus enemigos nunca pudieron quitarle: su dignidad. Los asistentes la tendieron sobre la plancha de madera. El aire alrededor del cadalso se tensó de anticipación. Desde algún lugar de la multitud, una voz estalló: «¡Viva la República!». Miles respondieron en coro. Sanson dio la señal. El mecanismo chasqueó. Un sonido metálico áspero. Un latido después, la hoja cayó con precisión implacable. Su cuerpo quedó inmóvil. El verdugo levantó su cabeza por el cabello pálido, mostrándola a las masas. Un vítores violento recorrió la plaza. ¡Viva la nación, viva la libertad! Para ellos era la victoria de la revolución. Para ella, liberación. Algunos testigos susurraron después que vieron algo inusual: una expresión de paz persistiendo en su rostro, una calma que parecía intacta ante la violencia. Otros afirmaron que el cielo se oscureció momentos después de que cayera la hoja, como si toda la ciudad contuviera el aliento. Su cuerpo fue colocado en un carro cubierto junto a los restos de los ejecutados antes que ella. Sin ritos, sin oraciones, sin ataúd. La llevaron al cementerio de Rancis y la arrojaron a una fosa común entre desconocidos. No hubo flores para marcar el lugar, ni cruz para honrar su nombre, solo tierra y silencio. La multitud se dispersó eventualmente. El eco de botas marchando se desvaneció, dejando solo el hueco sonido de la trampilla de la guillotina cerrándose. En balcones y tejados, algunos se quedaron mirando el espacio vacío donde una reina había caído, incapaces de asimilar que la historia acababa de cambiar. Pero su historia no terminó allí. La enterraron como a una criminal, pero su memoria se negó a quedarse bajo tierra. Esa disculpa callada al verdugo, susurrada frente a la muerte, se transformó lentamente en un símbolo, prueba de que incluso en las profundidades de la crueldad, la humanidad puede perdurar. Marie Antoinette, la reina extranjera culpada por todas las desgracias, murió con una gracia que ninguna hoja pudo destruir. La guillotina reclamó su vida, pero no su espíritu. En el instante en que el acero tocó su cuello, su dignidad se elevó por encima del rugido de la multitud, por encima del odio, por encima de su propia era trágica. En ese segundo eterno, recuperó su verdadero trono. La plaza se vació, los gritos se apagaron. Bajo el cielo gris de París, el cadalso quedó en silencio. Su cuerpo, ahora anónimo, fue llevado al cementerio de Rancis, donde tumbas sin nombre tragaron a las víctimas de la revolución. Reinas, ladrones, desconocidos, todos iguales bajo el peso de la tierra. Durante años nadie supo dónde yacía. Su nombre desapareció de los registros oficiales, borrado deliberadamente. Los revolucionarios creyeron haber terminado su historia para siempre. Pero los símbolos no se entierran. El tiempo pasó y su muerte empezó a tomar forma de leyenda. Se dijo que tras su ejecución llamaron a una joven escultora para capturar sus rasgos. Marie Grossolz, quien más tarde sería conocida como Madame Tussaud, moldeó su rostro en cera y yeso. Un gesto nacido del arte y la fascinación morbosa preservó su likeness mucho después de que sus enemigos se convirtieran en polvo. La revolución devoró a muchos de sus propios creadores. Robespierre cayó. Los tribunales se disolvieron. El trueno de la guillotina se apagó. Y mientras Francia buscaba su identidad entre las cenizas, las víctimas se convirtieron lentamente en mártires. En 1815, más de 20 años después de su muerte, el hermano de Luis XVI, ahora rey Luis XVIII,
ordenó buscar los restos del rey y la reina. En un rincón olvidado del cementerio de Rancis, entre suelo endurecido y huesos anónimos, se encontraron dos esqueletos. Uno, identificado por restos de tela blanca y muñecas atadas, fue reconocido como Marie Antoinette. Sus restos fueron finalmente llevados a la Basílica de Saint-Denis, lugar de descanso de los reyes franceses. Al fin, a la reina a la que se le negó una tumba le dieron una. Sin embargo, ni siquiera eso fue el verdadero final de su historia. Porque más allá de los monumentos, más allá de las acusaciones y los mitos, algo más profundo sobrevivió. La paradoja de una mujer que encarnó tanto el privilegio como el sufrimiento. Marie Antoinette no fue una santa, ni el monstruo que sus enemigos imaginaron. Fue el reflejo de una era remodelada por el miedo y la furia. Quienes intentaron borrarla terminaron dándole una extraña inmortalidad. Su último acto, una disculpa al hombre que preparaba para matarla, perdura como una lección callada: la compasión puede ser una forma de resistencia. Así terminó la vida de la reina que lo perdió todo, su trono, sus hijos, su identidad. Y sin embargo, en el último latido, cuando el acero encontró la carne, ganó lo único que ningún poder en la tierra puede robar: dignidad. Los siglos pasarán. Los imperios caerán. Los nombres se olvidarán. Pero en cada relato de poder y caída, en cada eco de injusticia, quedará un susurro. Hubo una vez una mujer que enfrentó el odio del mundo con gracia. Si esta historia te conmovió, apoya el canal suscribiéndote y dando like al vídeo. Marie Antoinette ha sido juzgada durante siglos, pero rara vez comprendida. Comparte tus pensamientos sobre ella en los comentarios. La historia la recuerda como un nombre. ¿Qué recuerdas tú de ella?